Vamos a resolver este problema. ¿Lo leen, por favor? Para ir distinguiendo ahí cuáles serían los datos de entrada y de salida. Ahí se supone que es bueno, imaginándolo, ¿verdad? Es un bote de aceite lleno de aceite. Entonces se van a introducir 3 cilindros metálicos, o sea, son sólidos, quiere decir que van a desplazar al aceite, no van a flotar, pues. A no ser que el aceite tenga una densidad muy alta, pero un aceite así normal no van a flotar. Entonces, como está lleno el bote de aceite, pues al momento de poner los cilindros se va a derramar aceite, ¿verdad? Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto queda de aceite en el bote? Estamos considerando así condiciones ideales, ¿no? Buenos días. O sea, estamos, no, pues lo que queda ahí embarrado, o sea, así en condiciones ideales. ¿Qué datos necesitamos para? Bueno, primero el dato de salida, ¿no? O los datos de salida que son más fáciles de definir. ¿Cuál sería? El volumen, el volumen del aceite, ¿verdad? Entonces, volumen del aceite. ¿Del aceite qué quedó? ¿Y para eso qué necesitamos? Fíjense en el tipo de figura que son los botes y bueno, los cilindros, ahí nos dice qué figura es, ¿no? Un bote, ¿a qué figura corresponde? También a un cilindro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ¿cuántos cilindros? En general, ¿cuántos cilindros son? Son 4, ¿verdad? 4 cilindros. Ok, bueno. Y nos hablan de capacidad de volumen, porque el bote, pues lo que le cabe la capacidad es el volumen del bote. Y los cilindros sólidos metálicos, pues también lo que desplazan es su volumen, ¿no? O sea, si meto un cilindro y el bote está totalmente lleno de aceite y el cilindro no flota, sino que se va a sumergir, pues va a desplazar o se va a quedar por ahí, ¿verdad? Tal vez no en el fondo, se va a quedar por ahí, pero va a desplazar el volumen del cilindro, es lo que se va a tirar de aceite. Y si son 3 cilindros los que se van a meter, pues entonces se va a tirar el volumen de los 3 cilindros, ¿no? Bueno, entonces, en general, ¿qué es lo que necesitaríamos calcular? ¿Cómo calcularíamos esto? Podríamos decir, por ejemplo, a ver, a ver si es cierto esto, que el volumen del aceite, voy a poner así, le puse volumen, ¿verdad? Volumen, aceite, es igual. Este es el que queda, el restante. Es igual a qué. Hablando de volúmenes. O sea, pero al volumen de cada cilindro, ¿a quién se lo vamos a restar? Se lo tenemos que restar a alguien, a algo. ¿Qué es ese algo? Es otro volumen. El volumen del aceite es lo que quedó, ¿verdad? Pero el volumen al que se lo vamos a restar, pues es el del bote, ¿no? O sea, el volumen del bote es cuando el aceite estaba lleno, pues el aceite ocupaba todo el volumen del bote. Y al meter los cilindros metálicos, se empezó a tirar y desplazó el volumen de esos cilindros metálicos. Entonces, el volumen del aceite va a ser el volumen del bote menos la suma de los
otros volúmenes o restado los tres, como ustedes quieran. Lo voy a hacer de esta manera. Le voy a poner volumen cilindro 1 más volumen cilindro 2. Fíjense que le voy a poner así nada más le voy a dejar así, por aceite. Entonces aquí va a ser bote y bol de cada uno de los cilindros. Cilindro 1, volumen del cilindro 2 más volumen del cilindro 3. ¿Sí? Bueno, esa es la idea, digamos, general. Pero obviamente, pues para ya aterrizarlo con números, con datos, pues tenemos que saber esos volúmenes. Y como todas las figuras, las cuatro son cilindros, pues necesitamos recordar cómo se calcula el volumen del cilindro. ¿Nos acordamos? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Ahora, pues no se trata de... Necesitamos el volumen del cilindro, pero no se trata pues de recordar, lo podemos consultar. Bueno, el volumen de un cilindro lo voy a poner aquí. Así vendría en un formulario, es el área de la base pues es un círculo, y es el área de la base por la altura, y la base es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado por altura. Así, si nosotros por aquí dibujamos, bueno, fíjense que lo quería poner de otro color y ya no le puedo cambiar el color, es que lo voy a borrar. Bueno, primero voy a dibujar ahí un cilindro de este color, está bien este color. Buenos días. A ver, voy a poner este por ahí. Y luego lo voy a duplicar por aquí. Y luego, pues vamos a poner por aquí la altura. Pues que viene siendo una línea, ¿verdad? Aquí. Y aquí. Bueno, así más o menos, ¿verdad? Y entonces aquí tiene dos medidas. Vamos a poner de este color. Está bien. Así. Tiene lo que es el radio y lo que es la altura. ¿Sí? Este viene siendo el radio y este es la altura. Bueno, entonces vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a recordar cómo se calcula el área del cilindro, perdón, el volumen del cilindro. Bueno, ya lo había puesto aquí, nomás que lo quiero poner de otro color. Sería volumen es igual a pi por radio al cuadrado, por la altura. Ese es el volumen, ¿sí? Ahora, ¿cuántos cilindros dijimos que eran? 4. ¿Cuántas veces tendríamos que aplicar esa fórmula? Pues 4, ¿no? Más o menos, miren, por aquí traigo ya una figura, un ejemplo. Ya aquí traigo un ejemplo con datos. Más o menos con la idea de lo que dice el enunciado, ¿no? Dice que, bueno, lo que está así como cafecito, claro, viene siendo el bote, ahí está el aceite dentro. Y esos números que puse en rojo, pues son datos de ejemplo, le podemos poner otros números, ¿no? Y aquí están los cilindros más pequeños que están dentro del bote. Y la cantidad de aceite que desplazó, pues es el volumen de los tres
cilindros. Entonces lo que quedó es lo que dice aquí. El volumen del aceite es el volumen del bote menos la suma de los volúmenes de los cilindros. Entonces aquí detectamos algo, una operación que vamos a desarrollar 4 veces, un cálculo. Ahorita no es un cálculo tan complicado. Lo que quiero que noten es que es un cálculo que vamos a hacer 4 veces. ¿Sí? Entonces es algo que vamos a repetir. Y cuando desarrollamos algún programa, algún algoritmo, nos vamos a enfrentar con esa situación muchas veces, de que algo lo tenemos que repetir, lo tenemos que volver a hacer con diferentes datos. Aquí vamos a calcular 4 volúmenes, cada uno con diferentes datos. Pero el proceso es el mismo, la fórmula es la misma. Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar un concepto que se llaman subalgoritmos o funciones, más conocido como funciones, ¿sí? Funciones. Entonces, me voy a ir para acá, para aquí, pues es una idea de qué es una función. Ahorita es tratar de entenderla, pues de decir, de justificarla por qué es conveniente usar funciones. Vamos a ponerla un poquito más para arriba. Vamos a ponerla por ahí que nos dé chance ahorita de hacer aquí operaciones. Entonces, estas se llaman las funciones definidas por el usuario, así se les llama, UDFs, pero en este caso no es el usuario final. Cuando hablamos de un usuario, casi siempre nos referimos al que va a usar la aplicación, el usuario final. Pero en este caso, el usuario es el usuario del lenguaje de programación o del lenguaje algorítmico. Por eso son funciones definidas por el programador, en este caso nosotros. Ya, nosotros hemos visto por ahí, a ver, jóvenes, están nomás platicando. Hemos visto que cada lenguaje tiene sus funciones internas, pero pues esas son, digamos, las más comunes, las más utilizadas, pero obviamente no va a tener cualquier función que yo necesite y por eso tenemos que crear esas funciones. Así es que, bueno, aquí da la idea. En ocasiones un proceso o cálculo, en este caso el cálculo del volumen, se repite 2 o más veces en el transcurso de ejecución de un algoritmo. Aquí dice que es conveniente definir una función. Una función, también se le llama subprograma, su algoritmo o procedimiento, y luego la mandamos llamar las veces que sea necesario dentro. Y la idea va más allá de utilizar eso nada más en el problema o algoritmo que estamos desarrollando. La idea es que tal vez esa función se pueda usar en otros problemas, como quienes hicieron las funciones matemáticas, pues no saben quién las va a usar, pero sí saben que muchos las vamos a usar. Claro, esas porque son muy comunes, pero no hay una función en ningún lenguaje que calcule el volumen de un cilindro y nosotros la podemos construir esa función. Bueno, esa es creo que es la principal razón de crear funciones, de evitar repeticiones de código. Esto promueve la reutilización del código o reutilización de algoritmos. Cuando nosotros detectemos que en un proceso se van a repetir 2 o más veces un cálculo, un proceso, entonces es cuando conviene utilizar una función. Otra razón por la que podemos usar una función es tal vez no porque se vaya a utilizar varias veces algo, un cálculo, se vaya a realizar un cálculo varias veces, pero sí puede ser algo complejo que quiero aislarlo del algoritmo principal para que no me confunda. Entonces son 2 razones por las que podemos o sería conveniente crear funciones. Una, para cuando vamos a repetir un proceso o cálculo. Y la otra, cuando queremos aislar un proceso más o menos complicado. Ahora, si recuerdan cuando vimos las reglas para los diagramas de flujo, decía que el tamaño adecuado de un diagrama de flujo es de una hoja, cuando no había aplicaciones como las que tenemos ahorita, las que se tenían que hacer los diagramas a mano. Entonces ahí nos decía que el tamaño adecuado es una hoja. Y si ya requieres más de una hoja, hablaba de crear mejor subalgoritmos. A lo mejor eso de la hoja no, pues es una idea nada más, pero podría ser más grande el algoritmo, pero sí, que no llegue a ser muy grande. Recuerdo una anécdota de un compañero, bueno, era un
Yo estaba en una empresa de desarrollo y ahí iba una persona que le prestaban la computadora para que él desarrollara un sistema y estaba haciendo un sistema de hotel, creo. Y iba todos los días y ahí estaba haciendo su sistema y todo, pero en alguna plática con él nos dimos cuenta que no usaba funciones. O sea, él todo lo tenía en un solo programa, todo en un solo programa. Y le decíamos, es que usa funciones para... Y dice, no, ¿para qué? Si todo lo puedo tener así. El programa ya tenía un tamaño tremendo, ¿no? Y él como lo estaba haciendo todos los días, en ese momento se acordaba de todo. Pero ya después él lo entregó, no sé, el programa. Y cuando le pidieron cambios o cuando tenía que corregir errores, es cuando decía, caray, es que esto lo hice hace un mes o 2 meses y ya no me acuerdo cómo está todo. O sea, tenía que volver a revisar todo para acordarse de la lógica que él mismo implementó. Entonces, decía, no, como que sí me hubiera convenido usar funciones, porque ahí es más fácil, la función me permite separar y no tener todo junto, estructurar mejor el código. Y esa es la razón por la que yo estoy viendo funciones desde ahorita. Si ustedes revisan el contenido de la materia, la modularidad, que es el uso de creación de funciones, está hasta el final. Es el tema 5. Pero yo les dije el primer día, vamos a ver el tema 1, que es algoritmos, el tema 2, que es introducción al lenguaje de programación. El tema, vamos a ver el tema 5. El tema 5 son creación de funciones. ¿Y por qué? Porque si las dejamos hasta el último, las vamos a ver a la carrera. Y realmente es algo bien importante de entender y de aplicar en la programación. Eso nos va a permitir utilizar funciones en los demás temas, porque las funciones, pues no nada más se aplican en los últimos temas, no, en todos los temas vamos a ver selectivas, repetitivas, en los arreglos, en todo se puede usar funciones y por eso yo prefiero verlo desde ahorita, para cuando tengamos un problema de ciclos, pero que veamos que se puede usar una función, ya vamos a saber cómo usar la función. Entonces ahorita dice, bueno, que las funciones, ¿cómo distinguimos o identificamos una función en el código? Pues tienen paréntesis, todas las funciones tienen paréntesis. Si nosotros vemos aquí en el código de los problemas que hemos hecho, pues utilizamos ya muchas funciones que hizo alguien, ¿verdad? Y nosotros las estamos aprovechando. Ahora vamos a crear nuestra propia función. Vamos a poner esta de, no sé, el triángulo de Herón. El triángulo de Herón, vamos a identificar aquí dónde están las funciones. Main es una función. Esto es una función. Todo lo que ustedes vean que tiene paréntesis print es una función. Y algunas funciones no requieren que se les pasen información o se llaman parámetros. La mayoría de las funciones requieren parámetros. Por ejemplo, este print es una función que me muestra en la consola un mensaje y el parámetro que se le manda pues es el mensaje que quiero que aparezca. Acá tenemos otra función que se llama sqrt. Es una función, aquí están sus paréntesis. Todas las funciones tienen paréntesis. Y sqrt pide un parámetro y ese parámetro se lo estamos mandando como resultado de esta expresión. ¿Sí? Entonces, next doble es una función. Next doble es una función que no requiere parámetros. ¿Y qué hace next doble? Pues detiene la ejecución, espera que el usuario teclee, toma lo que tecleó, lo convierte a doble y me lo regresa. Eso es lo que hace esta función. Bueno, aquí está otra vez next doble. Ahora nos toca hacer nuestra propia función. Y en este caso, pues la función que vamos a desarrollar precisamente es la del cálculo del volumen de un cilindro. Y va a quedar para mi problema, para resolver mi problema, pero si en otro problema yo necesito calcular el volumen de un cilindro, ya voy a tener una función que lo haga. Se puede reutilizar. Esa es también una de las ideas de las funciones. ¿Cuántas veces hemos reutilizado el sqrt? ¿Cuántas veces se habrá usado sqrt de todos los programadores del mundo? Pues millones de veces he usado esa función y cada programador que lo usó no tuvo que crear una función sqrt. Nosotros sí vamos a crear una, pero como parte de lo que vamos a ver. Una función sqrt, pero bueno, la vamos a llamar raíz cuadrada, ¿no? Bueno, entonces aquí esto lo vamos a aplicar nosotros para nuestra función.
Vamos a hacer un análisis de la función. La función viene siendo otro programita, es otro algoritmo o un subalgoritmo, un algoritmo dentro de un algoritmo. Y por eso también tiene sus datos de entrada y sus datos de salida. Entonces aquí vamos a poner análisis de la función. Bueno, tiene sus datos de entrada. Sus datos de salida. Nada más que hay una gran diferencia. En el algoritmo principal, los datos de entrada y salida son la interacción con el usuario final, a través de la consola, del teclado. Pero en el caso de las funciones, la interacción va a ser con un programa, no con un usuario final. Entonces, por eso cambia un poquito, no el concepto de entrada y salida, sino cómo va a interactuar esa entrada y salida. No va a ser con un usuario final, va a ser con un programa, con el algoritmo principal. Entonces, aquí la entrada serían los datos que necesito para hacer el cálculo de salida. Igual. ¿Cuál sería la salida? También va a recibir un nombre, la función. ¿Tiene que recibir un nombre? Vamos a poner aquí el nombre de la función, ¿sí? Bueno, entonces, la salida vendría a ser el propósito de la función. En nuestro caso, las funciones que vamos a crear, la mayoría van a ser para calcular algo, en este caso el volumen, pero puede haber una función para borrar una pantalla, para cualquier cosa que necesitamos, podemos crear una función. Aquí la salida, pues va a ser un volumen, ¿sí? La salida va a ser un volumen. Y la entrada son los datos que yo necesito para calcular ese volumen. Vean cómo la función también nos permite aislar un poquito la complejidad del problema. Yo aquí voy a hacer un análisis de la función del volumen de un cilindro, no de un bote, no de un cilindro metálico, de un cilindro en general. Entonces, para calcular el volumen, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito? Ahí está la fórmula. ¿No saben la fórmula? ¿Qué datos necesito para calcular el volumen? Radio y altura, ¿no? Entonces aquí voy a poner radio y altura. También se establece el tipo. ¿Qué tipo serían? Radio y altura y volumen. ¿Qué tipo serían? Real, porque puede tener decimales. Y luego el nombre de la función. Igual, cualquier identificador en programación es conveniente, muy conveniente que tenga un nombre que represente lo que hace. Aquí yo puedo, por ejemplo, en el nombre de los parámetros de entrada, bueno, estos también se llaman parámetros, son los parámetros, ¿sí? De la función. Bueno, yo le pude haber puesto aquí A y B y va a trabajar bien si lo hago correctamente. Pero los nombres de las variables, por eso no los ponemos tan cortitos, que yo vea el nombre y sepa de qué se trata. Yo aquí le pude haber puesto BA y luego B1, B2 y B3. Pero esto, aunque lo puse abreviado, me da la idea de que es el volumen de un cilindro. Y si lo vuelvo a ver mañana, pasado o en un año, aquí yo sé que este es el volumen de un cilindro. Acuérdense que el tiempo de vida de un algoritmo, de un código, es muchos años. No es un ratito, no es una sesión de clase de aquí, del curso, ni una semana que dura el proyecto que les pido. No, el tiempo de vida es muy largo, entonces por eso muchas cosas que yo les digo no es tanto, no es ni para mortificarlo, ni para decir, no, es que el profe como que es muy laborioso, así muy quisquilloso. No, se los digo por experiencia. Si no ponemos nombres adecuados, al rato cuando tengamos que modificarlos, no nos vamos a acordar. Bueno, entonces, aquí el nombre, por eso le voy a poner uno que diga qué hace la función. Calcula el volumen de un cilindro. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de nuestra función. Volumen de cilindro. Ese, si yo lo utilizo en otro programa, en otro, pues se va a seguir llamando igual y yo voy a entender que es el volumen de un cilindro. Muy bien, entonces,
la salida son, se le llama también valor de retorno. Es el valor de retorno. Entonces quiere decir que yo voy a crear una función que va a recibir como datos de entrada o como parámetros el radio y la altura, y luego los va a utilizar para calcular el volumen, y el volumen lo va a regresar como resultado. Y la fórmula que vamos a aplicar pues es esta misma, pero pues ya con estos nombres de variables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería aquí? Ya la fórmula que vamos a usar es volumen es igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Así sería, ¿verdad? Esta es la expresión que vamos a usar dentro de la función. Muy bien, vamos, ahorita vamos a calcular con estos datos cuál sería el resultado. Entonces, ¿me ayudan, por favor, con las operaciones? Aquí diríamos, primero vamos a calcular el volumen del bote, ¿sí? Ven cómo, pues no hemos puesto los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué necesito de cada cilindro? Su radio y la altura. Entonces le voy a poner radio, así, radio, bote. Altura, bote. Radio, cilindro 1. Altura, cilindro 1. Radio, cilindro 2. Altura, cilindro 2. Radio, cilindro 3 y altura, cilindro 3. Esos son los datos que yo le voy a pedir al usuario. Estos datos de entrada y salida sí son la interacción con el usuario final. Bueno, entonces esto creo que lo voy a poner un poco para abajo porque se ve muy amontonado ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está bien. Bueno, entonces aquí sí me ayudan, por favor, a calcular primero el volumen del bote. Entonces sería pi por el radio del bote. Bueno, el bote es el más grande. Por 15 al cuadrado por altura, que es 20. ¿Sí me ayudan con eso, por favor? ¿Cuánto da? Para tener datos de prueba. A ver, que diga el primero y los demás confirman. 14. ¿Qué más, por favor? O sea, es 14.137. ¿Sí? Punto. Sí, unos 2 decimales, ¿no? 16, ok, gracias. Bueno, vamos a estar haciendo ahora el volumen del cilindro 1, ¿sí? Gracias. Va a ser pi por, ahora el radio, el cilindro 1 vamos a tomarlo de izquierda a derecha. Este es el cilindro 1. Entonces el radio es 3. 3 al cuadrado por, y ahí la altura es 8. Ahí, por favor, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 226.19. Ok, gracias. Luego, el volumen del cilindro 2 va a ser igual a pi. Ahora el radio, voy de izquierda a derecha, es 2 al cuadrado por 5. Y esto nos da, por favor, ¿cuánto? 62.83. Sí, gracias. Y el volumen del cilindro 3 es igual a pi por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado por la altura, que es 12. Y esto nos da. ¿No es 942.47? Sí, gracias. Bien, ya tenemos ahí, y ahora ya podemos calcular el volumen del aceite. Dijimos que el volumen del aceite va a ser el volumen del bote. Aquí está la fórmula, ¿va? Sería 14.137.16 menos la suma de
226.19 más 62.83 más 942.47. Y esto nos da 12.905.70. Bueno, gracias. Ahí sería. Bueno, vamos a tomar esos de referencia, ¿verdad? El resultado que anda buscando el usuario, en este caso es este, ¿verdad? Para estos datos de prueba. Muy bien, ya tenemos todo listo para empezar nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer en Flowgorit. Yo sé que pueden pensar ahorita, es que es mucho rollo hacer funciones si podemos hacer las operaciones directamente. Y sí, en cierto sentido tienen razón. Pero pues la explicación de cómo hacer las funciones, pues la tengo que hacer con algo sencillo y luego ya vamos a ir escalando un poco más complicado. Y aparte ya nos quedaría una función para calcular el volumen en cualquier problema. Bueno, vamos a crear nuestro algoritmo. Son muchas variables. A ver, vamos a declarar, todas las variables son de tipo doble, ¿no? De tipo real, más bien. Entonces, declaramos, sería radio, le pusimos rad, bote, alt, bote, rad, cilindro 1, alt, cilindro 1, rad, cilindro 2, alt, cilindro 2, rad, cilindro 3, rad, alt, cilindro. Bueno, lo voy a hacer en dos partes. Y luego le puse entero, es real. Aquí está todo lo de los datos de entrada prácticamente, y luego pues vienen los datos de salida, que es nada más uno, pero luego los cálculos de los volúmenes, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí otra declaración, o puede ser todo junto, como ustedes quieran. Sería el volumen del aceite, el volumen del cilindro 1, volumen del cilindro 2 y volumen del cilindro 3. Creo que son todos ya, ¿no? Bueno, y aquí lo voy a grabar, ¿eh? Se va a llamar FA 2024-09-27. Bote aceite. Muy bien, entonces, ahora, pues vamos a pedir, son 8 datos de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, tal vez va a ser lo más laborioso. Una salida que diga radio del bote. Y luego una entrada que sería ese radio del bote. Una entrada que va a ser rad bote. Luego, la altura del bote. Bueno, ya le puse ahí una entrada, le voy a poner altura del bote, me faltó el letrero, ¿eh? Altura del bote, y aquí me faltó el letrero, la salida, que sería altura. Le voy a poner así nada más altura. Se supone que es del bote. Muy bien, entonces voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y entonces pues lo voy a modificar. Aquí sería radio del primer cilindro. Y aquí va a decir rad sil 1. Y luego altura, así le voy a dejar altura, y aquí va a ser alt sil 1. Bueno, voy a copiar esto y
aquí lo voy a pegar y le voy a cambiar, aquí va a decir radio del segundo cilindro. Y entonces aquí va a ser SIL 2, altura SIL 2. Y enseguida, bueno, lo voy a copiar otra vez, a pegar. Y ahora va a decir radio del tercer cilindro. Tercer cilindro. Entonces aquí va a ser SIL 3 y acá va a ser SIL 3. Bueno, creo que ya tengo la entrada de los datos, son 8 datos, ¿sí? Y seguiría el cálculo de los volúmenes. Podría hacerse directamente con la fórmula y es válido. O sea, está bien, pero ahorita estamos viendo funciones. Lo que les quiero decir es que no lo vean como que, bueno, es que como que la función no es tan necesaria ahorita. Tal vez no sea tan necesaria porque podemos aplicar directamente la fórmula ahí en el algoritmo principal. Pero más bien lo que quiero que se entienda es la idea de la función. Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra función. Lo que sigue es calcular los volúmenes, pero los volúmenes, pues los vamos a hacer a través de la función. Entonces, nos vamos aquí a nuestro análisis de la función y esta es la razón por lo que aquí dice principal, porque puede haber, el principal es el algoritmo principal y le vamos a agregar un subalgoritmo. Entonces, nos vamos aquí en estos, no sé, como elipses, le damos clic y dice, este es el administrador de funciones. Y aquí viene cómo añadir una función. O sea, ahorita no hay ninguna función en este algoritmo. Vamos a añadir una. Añadir. Y me va a preguntar, pues, esto que está aquí. Dice, ¿cómo se va a llamar tu función? Se va a llamar volumen cilindro. Yo estoy siguiendo el estándar de Java, donde las variables y las funciones todas son con minúsculas, nada más cada palabra nueva, a partir de la segunda, empieza con mayúscula. Entonces, volumen, función, cilindro. Y luego me dice, ¿qué parámetros? Los parámetros son los datos de entrada de la función. ¿Qué necesitas para que te calcule el volumen del cilindro? Ah, necesito un radio y una altura. Yo aquí no voy a especificar si es el radio del bote o de un cilindro, no. Requiere un radio y una altura. Y entonces vamos a añadir un parámetro. ¿Sí? El nombre, bueno. Aquí me dice, me dice tipo de retorno. O sea, el valor de retorno es la salida de la función. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Va a ser de tipo real. Y dice, ¿cómo se va a llamar la variable de retorno? Se va a llamar volumen, porque es lo que quiero que calcule la función, ¿sí? Volumen. Bueno, ahora sí nos vamos a los parámetros. Voy a añadir uno. El primero va a ser el radio, se va a llamar radio. ¿Qué tipo va a ser el radio? Pues va a ser tipo real. Y ya. Ya tengo un parámetro de tipo real. Vamos a añadir otro parámetro que es la altura. Va a ser de tipo real. Y ya tenemos definida nuestra función. Ya si le damos aquí editar, pues ahí se ven. Y ya le doy hecho y entonces ya me pone otro algoritmo. Pero arriba me pone cómo se llama el algoritmo, se llama volumen cilindro y qué parámetros va a recibir, radio y altura. Y ya me declara de una vez la variable de retorno. La tiene que declarar y al final retorna esa variable. Entonces lo único que nos falta aquí es poner el cálculo. El cálculo viene siendo este. Aquí no voy a meter los botes ni los cilindros del algoritmo principal. Aquí voy a meter radio y altura porque así se conocen sus parámetros. Entonces aquí le pondríamos una asignación que dijera volumen es igual a pi sabemos que es una constante que trae el lenguaje, por el radio elevado al cuadrado con el circunflejo y por altura. Haz 94.
¿sí? Entonces ya quedó nuestra función. Digo, no, pues está muy sencilla, pues sí, pero hay funciones que, por ejemplo, me dicen el promedio de dos números. Ah, bueno, pues recibe dos números y me regresa el promedio. Recibe dos valores y me regresa el volumen del cilindro. Y entonces ya podemos utilizar esa función. Me regreso aquí está en la lista de los algoritmos, me voy al principal, me regreso, y entonces aquí ya puedo usar la función, porque ya la declaré, ya la definí. La idea de definir una función es porque la voy a usar, ¿verdad? Pero ¿cómo la uso? Pues la mando a llamar. Así como mandamos llamar sqrt o cualquier función true que utilizamos en PCInt. Bueno, miren, aquí hay un símbolo de llamado a función. Aquí está. Realmente yo no lo uso porque es un llamado, pero cuando el resultado, cuando no te regresa nada la función, es posible que una función no regrese nada. Así como tenemos funciones que no reciben parámetros como nextInt, nextDouble, hay funciones que no regresan nada. Lo que interesa es el proceso que hacen. Y ahí es donde utilizaremos este llamado. Entonces yo lo hago con una asignación. Vamos a hacer una asignación y vamos a calcular el volumen de estos 4 volúmenes vamos a calcular. Le voy a decir, el volumen del bote, ahora ya me olvido de cómo está por dentro de la función. Esa es otra de las ideas de las funciones, de aislar. Cuando estaba en la función, no me interesaba para qué era, nada más su propósito era recibir radio de altura y regresar un volumen. Ya, esa es toda su responsabilidad. Y la main o el principal, pues su responsabilidad no es saber cómo se calcula el volumen del cilindro, sino saber qué dato le tiene que enviar para resolver el problema. Y para el volumen del bote, vamos a mandar llamar la función que se llama volumen cilindro. Volumen cilindro. Y me va a pedir, y yo le tengo que enviar 2 parámetros porque están declarados 2 parámetros, el radio y la altura. Pero ¿cuál radio le voy a enviar y cuál altura? Aquí no se llaman radio y altura en el principal, se llaman rad bote y alt bote. Entonces le voy a mandar rad bote y alt bote. Cuando se ejecuta, ya en tiempo de ejecución, este rad bote se copia en el parámetro radio. Salud. Y este alt bote se copia en el parámetro altura. Internamente la función trabaja con radio y altura, regresa el resultado y yo lo estoy guardando el resultado en el volumen del bote. Aquí puse una palabra de más. Vol bote, así. Bueno, entonces, ¿cuántas veces vamos a mandar llamar la función? ¿Cuántos volúmenes vamos a calcular? Pues 4, ¿verdad? Entonces, aquí ya la utilicé una vez. Y luego la voy a mandar llamar otra vez. Lo puedo copiar aquí y pegar acá, como ustedes quieran. Y luego le digo, ahora el volumen del cilindro 1. Volumen del cilindro 1. Vamos a usar el mismo proceso, la función, pero con otros datos. En lugar del radio del bote, ¿qué le voy a enviar? ¿Qué radio le voy a enviar ahí? Quiero calcular el volumen del primer cilindro, de este cilindro. O sea, cuando el bote le mandé el 15 y el 20, pero para este le tengo que mandar el 3 y el 8, y el 3 y el 8 son las variables rad sil 1 y rad sil 2. ¿Sí? Entonces ya utilizamos la función 2 veces y van a ser otras 2. Entonces voy a tomar lo voy a copiar y lo voy a pegar 2 veces. Vean cómo el algoritmo principal no se preocupó por cómo se calcula el volumen, se lo delegó a la función. O sea, el cálculo de volumen no está en el algoritmo principal. Luego aquí le diríamos, sería el volumen del cilindro 2. Y le vamos a mandar los datos del cilindro 2. Su radio, que es rad sil 2. Aquí me equivoqué. Es altura sil 2. Bueno, quiere decir que desde acá me equivoqué, ¿verdad? Radio cilindro 1 y altura cilindro 1.
Si quiero calcular el volumen del cilindro 1, pues le tengo que enviar los datos de ese cilindro. Cilindro 1, 1, 1, 2, 2, 2, y aquí va a ser volumen del cilindro 3. Es igual, voy a reutilizar la función y le voy a enviar aquí el radio del cilindro 3 y la altura del cilindro 3. Y ya tengo los volúmenes calculados, entonces ya vamos a aplicar esta formulita, ¿verdad? Vamos a calcular el volumen del aceite que quedó. Entonces sería una asignación. El volumen del aceite, ahora sí, va a ser, al volumen del bote le vamos a restar la suma de los 3 cilindros, del volumen de los 3 cilindros. Entonces, el volumen del bote menos, y entre paréntesis sumamos, el volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2 más el volumen del cilindro 3. Y entonces ahora sí, pues ya le podemos dar salida al resultado. Diríamos una salida que dijera el volumen de aceite que quedó en el bote es, y le concatenamos la variable volumen del aceite. Es lo único que nos pidió el usuario, ¿verdad? El volumen del aceite. Muy bien. Pues ya miren, lo voy a ejecutar de manera lenta para ver cómo si entra la función. Cuando la mandamos llamar, se transfiere la ejecución a la función y la función trabaja con los parámetros que le enviamos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Aquí viene la velocidad, lo voy a hacer de manera lenta. Bueno, aquí tengo un error. Volbote, no la declaré. Volbote. No declaré la variable volbote. Entonces, me faltó esa. Volbote. A ver si no me falta alguna otra. O a veces no es que falte, sino que las ponemos mal el nombre y pues son variables diferentes. A ver, aquí está otra. Vol aceites. Dice, no se debe declarar la variable vol aceite. Aquí fue un error de dedo. Me faltó la E. Vol aceite. Vol aceite. Bueno, ahora sí. Va lento, ¿verdad? Va lento. Y le vamos a poner esos datos que están aquí. Bueno, lo voy a dejar por ahí, así. Aquí no necesitamos tanto espacio. Para ver, aquí se va ejecutando el algoritmo. Aquí quiero ver los datos. Entonces sería 15. 15. Y luego, caray, ¿cuánto era? 20, ¿no? Acá era 20. Bueno, ahí 20. ¿Dónde quedó? 20. Y luego, radio del primer cilindro. Vamos de izquierda a derecha. 3 y la altura 8. Y luego 2 y la altura 5. Y luego 5 y la altura 12. Bueno, aquí en este momento va a empezar a llamar a la función. Y vean aquí cómo va a cambiar. Mandó a llamar la función, ejecuta la función con los datos que le llegaron, la regresa, manda a llamar otra vez la función, entra por segunda ocasión con otros datos, ¿verdad? Por tercera ocasión, cada vez con los datos que le envió ese llamado. Por última ocasión entró 4 veces a la función. Y luego ya hace esto y me da 12.905.66, bueno, pues casi, ¿verdad? Y podemos observar todas las variables, vamos a ponerlas por aquí. Están todas las variables
y compararlas con las que tenemos por acá, ¿verdad? Ahora voy a poner esto aquí. Bueno, los datos de entrada, pues esos. Y luego ya vienen los cálculos. El volumen del bote, 14,137. Aquí está el volumen del bote. Volumen de aceite, bueno, es el resultado. El volumen del cilindro 1, 226. El cilindro 2, 62,83. Y el cilindro 3, 942. Ahí están todos los resultados, ¿sí? Entonces, aquí el uso de funciones nos permite estructurar mejor nuestro algoritmo, separar la complejidad. Ahorita tal vez no fue tan complicado lo que separamos, pero quiero que se quede la idea. Y en el primer proyecto, que ya la próxima semana se los voy a encargar, ahí va a ser obligatorio que ustedes creen una función. Ahí sí va a ser obligatorio, es un requisito del proyecto, entre otros. Ya a partir del segundo proyecto, van a ser 4, a partir del segundo proyecto, ya va a ser opcional que ustedes detecten, aquí puedo usar una función, pues la usan y ya van a saber cómo. Esa es la idea de ver el tema 5 desde ahorita. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas?